Mi vecino pasó meses pidiéndome arreglos gratis porque decía que entre vecinos había que ayudarse. Cuando por fin le dije que no, me denunció por ruido, suciedad y supuestas actividades ilegales en mi taller. Lo que no sabía era que yo tenía sus mensajes amenazándome si dejaba de trabajar gratis para él. Al principio pensé que era una molestia vecinal. Después entendí que era algo más claro. Era extorsión. No con una pistola, no con un golpe, no con una amenaza gritada en la calle. Con sonrisas falsas, pedidos pequeños, favores acumulados y una frase que todavía puedo ver en mi teléfono. Si no me arreglas la puerta gratis, voy a hacer que administración revise tu taller. Después no digas que no te advertí. 3 días después de ese mensaje llegó la primera denuncia. Ruido excesivo. 2 días después llegó la segunda. Suciedad en áreas comunes. Luego llegó la tercera. Sospecha de actividades ilegales en mi taller. Yo no tenía un taller clandestino. No tenía basura industrial tirada. No trabajaba de madrugada. No recibía clientes raros. No hacía nada ilegal. Tenía un espacio pequeño donde reparaba muebles, puertas, bisagras, cerraduras, repisas y trabajos de carpintería ligera. Tenía herramientas compradas con años de esfuerzo. Tenía clientes reales. Tenía permisos, horarios y una reputación que me costó mucho construir. Pero mi vecino Víctor creyó que podía convertir mi trabajo en su servicio personal. Y cuando le puse precio, decidió ponerle miedo a mi negocio. Me llamo Daniel. Tengo 39 años y trabajo con herramientas desde que era adolescente. Mi padre fue carpintero y técnico de mantenimiento. No me dejó una empresa ni dinero, pero me dejó algo que para mí valía más. Me enseñó a arreglar lo que otros tiraban, a medir 2 veces antes de cortar, a cobrar con dignidad y a no prestar herramientas caras a gente que dice que solo será un minuto. Esa última regla la rompí con Víctor, y me costó meses de problemas. Mi taller no era grande, era parte del garaje adaptado de mi casa, con mesa de trabajo, estantes, herramientas, cajas organizadas y materiales separados. No voy a describirlo como si fuera un lugar especial, porque lo importante no eran las paredes. Lo importante era que de ahí salía mi comida, mis pagos y mi independencia. Yo trabajaba por encargo, arreglaba puertas, ajustaba muebles, reparaba sillas, instalaba repisas, cambiaba bisagras, restauraba mesas pequeñas, hacía trabajos de mantenimiento para vecinos, negocios y clientes que me recomendaban. Tenía horarios claros. De lunes a viernes trabajaba hasta las 6. Los sábados solo trabajaba si había entrega o urgencia. Los domingos no encendía máquinas. Eso lo sabían todos. Por eso, cuando Víctor empezó a hablar de ruido, me dio rabia. Pero voy a empezar por el principio. Víctor se mudó a la casa de al lado casi 2 años antes de las denuncias. Al principio parecía simpático. Saludaba fuerte, hacía bromas. Ofrecía café cuando veía a alguien en la calle y siempre hablaba como si ya fuéramos amigos desde hacía años. El primer día me dijo que cualquier cosa que necesitara, allí estaba. Yo le respondí lo normal. Igualmente, no pensé más en él. Un mes después me pidió el primer favor. Me preguntó si tenía un taladro que pudiera prestarle un momento. Yo estaba terminando un trabajo para un cliente. Le dije que sí tenía, pero que prefería hacer el agujero yo porque no me gustaba prestar herramientas eléctricas a quien no conocía. Él dijo que solo era para poner una repisa. Fui, hice 2 perforaciones, puse los tarugos, ajusté los tornillos y terminé en menos de 15 minutos. Víctor preguntó cuánto me debía. Le dije que nada, que había sido rápido. Me dijo que yo era grande, que después me invitaba a algo. No me invitó nada. Tampoco me importó. Un favor pequeño no mata a nadie. 2 semanas después apareció otra vez. Dijo que se le había desajustado una bisagra de la puerta del baño y que yo, como tenía mano para esas cosas, podía mirarla. La bisagra no solo estaba desajustada, los tornillos estaban barridos y la madera estaba dañada. Me tomó casi 1 hora arreglarla bien. Cuando terminé, Víctor dijo que había quedado perfecto, que para mí eso era como respirar. Se rió. Yo sonreí por educación. Le respondí que sí, pero que igual tomaba tiempo. Dijo que claro, que después le dijera que me debía. Nunca me preguntó. Yo tampoco cobré porque seguía pensando que eran cosas de buena convivencia. El tercer favor fue una silla. El cuarto fue una fuga pequeña. El quinto fue una manija. El sexto fue una escalera prestada. El séptimo fue una tabla cortada. El octavo fue una cerradura que, según él, solo necesitaba un ajuste y terminó siendo un reemplazo completo. Cada vez venía con la misma frase. Es un momentico. Nada era un momentico. El problema no fue solo que no pagara. El problema fue que empezó a actuar como si yo estuviera disponible. Si me veía cargando materiales, me detenía. Me decía que ya que estaba con eso, mirara una cosa en su casa. Si escuchaba una herramienta, aparecía. Me decía que aprovechando que tenía todo afuera, le cortara algo rápido. Si yo estaba con un cliente, me hablaba igual. Me decía que cuando terminara con ese cliente me pasara por su casa. Como si yo fuera el técnico fijo de su hogar. Como si mis clientes estuvieran antes o después de su comodidad. Una vez me pidió arreglarle una mesa un viernes a las 7 de la tarde. Le dije que ya había cerrado. Él respondió que la mesa estaba al lado, que era cosa de nada. Le dije que no, que podía revisarla el lunes y pasarle precio. Se rió. Me preguntó si ya empezábamos así, con precio. Ahí fue la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Le dije que era un trabajo. Él respondió
que éramos vecinos. Le dije que precisamente por eso quería decirlo claro. Su sonrisa se volvió más pequeña. Me dijo que no me pusiera intenso. No arreglé la mesa ese día. El lunes me la dejó en la entrada de mi taller sin avisar. Cuando abrí la puerta, estaba allí. Le escribí un mensaje. Le dije que había dejado una mesa en mi entrada y que no podía recibir trabajos sin acordar precio y horario. Respondió que pensó que yo la iría viendo cuando pudiera, que no había afán. Le escribí que necesitaba retirarla o acordar presupuesto. Me mandó un audio diciendo que qué formal me había puesto, que era una mesa vieja, no un contrato del gobierno, que cuando pudiera la viera y ya. No respondí el audio. Le mandé un presupuesto básico. Su respuesta fue una risa escrita. Me preguntó si iba a cobrarle eso por arreglar 4 patas. Le respondí que sí, que no era solo arreglar 4 patas. Era lijar, reforzar uniones, ajustar, pegar, prensar y revisar estabilidad. Le dije que, si no le servía, no había problema. No contestó durante horas. Luego vino a mi puerta. Me preguntó qué pasaba conmigo últimamente. Le dije que nada. Respondió que antes yo era más colaborador. Le dije que seguía siendo colaborador, pero no podía trabajar gratis. Él dijo que nadie me estaba pidiendo trabajar gratis. Lo miré. Le recordé que me había pedido más de 10 cosas y nunca había pagado una. Se ofendió como si yo hubiera inventado una deuda. Me preguntó si llevaba cuenta. Le dije que llevaba memoria. Dijo que era feo, que uno creía que vivía al lado de buena gente y luego descubría que todo era interés. Esa frase me hizo reír sin querer. Le respondí que interés era pedir trabajos y no pagar. Su cara cambió. Dijo que no sabía que yo estaba así. Se llevó la mesa, golpeando una pata contra el suelo para mostrar molestia. Pensé que ahí terminaría. No terminó. Después empezó la etapa de las insinuaciones. Ya no me pedía las cosas con tanta simpatía. Ahora venía con frases cargadas. Decía que su puerta principal estaba fallando, pero que no me preocupara, porque ya sabía que yo ahora cobraba hasta por respirar. Decía que necesitaba cortar unas maderas, pero que seguramente yo le mandaría factura. Decía que su esposa quería preguntarme algo, pero él le había dicho que no, porque yo me había puesto delicado. Yo intentaba no responder, hasta que una tarde se acercó mientras yo estaba guardando herramientas. Dijo que necesitaba que le mirara una tubería. Le respondí que no hacía tuberías complicadas, solo cosas básicas. Dijo que era básica. Le dije que podía ir a verla y decirle cuánto costaba. Se quedó mirándome. Me preguntó si otra vez iba a hablar de cuánto costaba. Le respondí que sí. Dijo que entre vecinos no se cobraba así. Le respondí que entre vecinos tampoco se exigía trabajo gratis. Sonrió, pero sin amabilidad. Me dijo que tuviera cuidado, porque un taller en casa siempre podía molestar a alguien. Me quedé quieto. Le pregunté qué significaba eso. Dijo que nada, que solo decía que había reglas, ruido, suciedad, seguridad, que uno nunca sabía quién podía quejarse. Le pregunté si me estaba amenazando. Me dijo que no fuera dramático. Ahí cometió un error. Creyó que porque yo no respondí en la calle, no iba a guardar nada después. Desde ese día empecé a guardar mensajes, capturas, audios, fotos de trabajos hechos, fechas aproximadas, no porque pensara que iba a necesitarlo en una reunión formal, solo porque algo en mí me dijo que Víctor ya no estaba pidiendo favores, estaba midiendo hasta dónde podía empujar. La situación explotó con una puerta, su puerta principal. Me escribió un miércoles por la mañana. Dijo que necesitaba que ese día le arreglara la puerta. Se estaba trabando y su esposa estaba preocupada. Yo estaba con 2 entregas atrasadas y un cliente esperando unas repisas. Le respondí que ese día no podía, que podía revisarla al día siguiente y pasarle presupuesto. Víctor dijo que era urgente. Le respondí que, si era urgente, llamara a un cerrajero o a un técnico disponible ese día. Él dijo que yo estaba al lado. Le respondí que estaba trabajando. Dijo que por eso mismo, que tenía herramientas ahí. Respiré antes de responder. Le escribí que no podía cancelar trabajos pagados para hacerle un arreglo gratis, que si quería, al día siguiente revisaba la puerta con presupuesto. Tardó 10 minutos. Luego respondió que era feo que yo pensara así de un vecino. No contesté. Después llegó otro mensaje. Dijo que me había recomendado con gente. Era mentira. Nunca me llevó un cliente. Le respondí que no había recibido clientes por recomendación suya, y que, de todos modos, las recomendaciones no sustituían pagos. Ahí se acabó la máscara. Víctor escribió que ya veía que me importaba más la plata que la convivencia. Le respondí que me importaba respetar mi trabajo. Él escribió que perfecto, que después no me quejara si la convivencia se complicaba. Le pregunté si eso era una amenaza. Respondió que lo tomara como quisiera. Dijo que mi taller hacía ruido, que siempre había polvo, que a veces entraban personas que nadie conocía, que había niños en el barrio, que había administración, y que yo sabría. Leí ese mensaje 2 veces. Sentí rabia, pero no respondí de inmediato. Tomé captura. Luego escribí que no aceptaría amenazas. Le dije que, si necesitaba un servicio, podía enviarle presupuesto. Si no, no haría el trabajo. También le dije que mi taller operaba en horarios permitidos y que cualquier queja formal sería respondida con pruebas. Su último mensaje de ese día fue claro. No te conviene hacerte el difícil. Después no digas que no te advertí. Capture guardada. Ese mismo viernes llegó el primer aviso de administración. La administración me escribió
volvió diciendo que habían recibido quejas por ruidos constantes provenientes de mi taller en horarios no permitidos. Me pedían explicación y corrección inmediata. Leí el mensaje 3 veces. Horarios no permitidos. Yo no trabajaba fuera de horario. Ese viernes, de hecho, había terminado a las 5 porque tenía que entregar unas piezas temprano. Llamé a la administración. Me contestó Claudia, la encargada de convivencia. Le dije que había recibido el aviso y que quería saber de qué horarios hablaban. Ella me explicó que recibieron reportes de ruido el miércoles por la noche y el jueves temprano. Le dije que el miércoles dejé de trabajar antes de las 6 y que el jueves empecé después de las 9. Claudia dijo que la queja decía otra cosa. Le pregunté quién la presentó. Respondió que no podía decirlo aún, que estaban recopilando información. No podía decirlo. No hacía falta. Yo sabía. Ese mismo día tomé fotos del taller limpio, de los contenedores cerrados, de la zona de trabajo y de la entrada sin materiales fuera. Guardé registros de mensajes con clientes donde constaban horas de entrega. Revisé una cámara pequeña que tenía apuntando hacia la entrada del garaje por seguridad. No grababa audio, pero sí mostraba que no hubo movimiento de trabajo fuera de horario. Pensé que con eso bastaría. Pero el lunes llegó otra queja. Suciedad en área común y restos de madera cerca de la entrada. Eso era falso. No dejaba restos afuera. Mi propio negocio dependía de que no me vieran como un problema. Ese día salí a revisar y encontré unas virutas y pedazos de madera cerca del borde de mi entrada. No eran míos. Yo no trabajaba con ese tipo de madera esa semana. Además, estaban tirados de forma demasiado visible, como si alguien los hubiera puesto allí. Tomé fotos. También guardé vídeo de la cámara. Se veía una figura pasando de madrugada, pero no con claridad suficiente para identificar. Aún así, lo guardé. El miércoles llegó la tercera denuncia. Se reportaban posibles actividades no autorizadas en taller residencial, con ingreso de personas externas y uso de maquinaria sospechosa. Ahí entendí que Víctor no quería solo molestarme, quería asustarme, porque una queja por ruido se responde, una queja por suciedad se limpia, pero actividades ilegales es una frase que puede destruir reputación antes de que puedas demostrar nada. Me senté frente a la computadora y abrí una carpeta nueva. La llamé Víctor Denuncias. Metí ahí todo, capturas de sus mensajes pidiendo arreglos, audios donde decía que entre vecinos no se cobraba, fotos de trabajos que hice gratis, fechas, presupuestos rechazados, la amenaza sobre administración, el aviso de ruido, el aviso de suciedad, el aviso de actividades no autorizadas, vídeos de entrada, fotos del taller limpio, permisos, registro de horarios, facturas de clientes, mensajes de clientes confirmando entregas y horas. También escribí una cronología. El primer día le negué el arreglo gratis de la puerta. Ese mismo día me amenazó con administración. 3 días después llegó la denuncia por ruido. 6 días después llegó la denuncia por suciedad. 8 días después llegó la denuncia por actividades ilegales. Cuando vi las fechas juntas, la rabia se volvió calma. Porque una cosa era sentir que me estaban atacando. Otra era verlo ordenado. La administración me citó para una reunión el viernes. El mensaje decía que debían revisar el uso de mi taller y las quejas acumuladas. También decía que asistiría un miembro del comité y que se invitaría al vecino afectado para conciliación. Vecino afectado. Casi me reí. Víctor iba a sentarse como víctima. Llamé a Samuel, un amigo abogado. No era especialista en temas vecinales, pero tenía una cabeza fría que yo necesitaba. Le conté por encima. Me dijo que no fuera a discutir emociones, que llevara cronología, capturas, permisos y todo impreso. Me dijo que usara una frase simple. Esto no es una queja espontánea, es represalia después de una negativa a trabajar gratis. Le pregunté si sonaba exagerado. Me preguntó si tenía el mensaje donde Víctor me amenazaba. Le dije que sí. Samuel respondió que entonces no era exageración, era evidencia. Esa noche imprimí la denuncia por ruido y la puse junto al mensaje que Víctor me había mandado 3 días antes. Si no me arreglas la puerta gratis, voy a hacer que administración revise tu taller. Luego imprimí el segundo mensaje. No te conviene hacerte el difícil. Después no digas que no te advertí. Al ver las hojas juntas entendí que no estaba frente a una queja vecinal. Estaba frente a una amenaza cumplida. Preparé la carpeta como si mi taller dependiera de ella. Porque dependía, no solo por una multa, no solo por una advertencia, no solo por el miedo a que la administración me prohibiera trabajar. Dependía porque, si yo dejaba que Víctor convirtiera sus amenazas en denuncias sin responder con pruebas, la historia que quedaría sería la suya. Y la historia de Víctor era simple. Un vecino molesto por un taller ruidoso. Un hombre trabajador, pero desordenado. Un negocio pequeño que quizá no cumplía normas. Un vecino preocupado que solo quería tranquilidad. Mi historia era más larga. Un favor gratis. Otro favor gratis. Otro. Un abuso disfrazado de convivencia. Un límite. Una amenaza por escrito. 3 denuncias falsas. Y una administración que, si no veía el contexto, podía terminar premiando al que estaba usando las normas como castigo personal. Así que no llevé rabia. Llevé fechas. No llevé insultos. Llevé capturas. No llevé ganas de pelear. Llevé una frase clara escrita en la primera hoja de mi carpeta. Esto no es una queja vecinal. Es una represalia documentada. El viernes llegué a la oficina de administración 15 minutos antes. Claudia estaba con Álvaro, un
un hombre del comité, y Miriam, una vecina que representaba a la junta. Los tres tenían delante las quejas impresas. Me saludaron con ese tono formal que se usa cuando todavía no saben si estás explicando o defendiéndote. Víctor llegó después. Entró serio, con una carpeta pequeña y cara de ciudadano afectado. No me miró al principio. Eso fue actuación. Víctor siempre miraba cuando quería intimidar. Ese día quería parecer tranquilo. Claudia agradeció que estuviéramos allí. Dijo que la idea era revisar las quejas y encontrar una solución antes de llegar a sanciones. Víctor dijo que él no quería problemas. Solo quería vivir tranquilo. Casi sonreí. No quiero problemas. La frase favorita de quienes ya los empezaron. Claudia me miró y explicó que habían recibido 3 reportes en menos de 10 días. Ruido fuera de horario, suciedad en área común y posible actividad no autorizada en el taller. Asentí. Le dije que lo sabía y que iba a responder punto por punto. Pero antes necesitaba que se viera el contexto completo. Víctor suspiró. Dijo que ya empezaba. Claudia levantó una mano y le pidió que me dejara hablar. Abrí la carpeta. Expliqué que durante meses Víctor me pidió arreglos gratis. Al principio acepté por buena convivencia. Reparé una bisagra, una manija, una cerradura, corté madera, presté escalera, revisé una fuga y arreglé cosas menores. Nunca cobré. El problema empezó cuando los pedidos crecieron y yo empecé a poner precio. Víctor se movió en la silla. Dijo que era exagerado, que fueron 2 favores. Saqué la primera hoja. Le dije a Claudia que allí estaban capturas de mensajes desde meses atrás. Uno donde me pedía el taladro, otro donde me pedía mirar una bisagra, otro donde decía que dejó la mesa en mi entrada para que la fuera viendo, otro donde me pedía cortar tablas, otro donde me pedía revisar una tubería, otro donde me pedía arreglar la puerta ese mismo día. Puse las hojas sobre la mesa. Claudia las tomó. Álvaro se inclinó para leer. Miriam levantó las cejas. Víctor dijo que pedir un favor no era delito. Le respondí que no, pero que amenazar cuando te dicen que no cambiaba la conversación. Saqué la captura principal. La puse frente a Claudia. Si no me arreglas la puerta gratis, voy a hacer que administración revise tu taller. Después no digas que no te advertí. La sala quedó en silencio. Víctor se inclinó rápido. Dijo que eso estaba fuera de contexto. Le respondí que el contexto estaba en la hoja siguiente. Puse la conversación completa. Mi respuesta donde le decía que podía revisar la puerta con presupuesto. Su mensaje diciendo que entre vecinos no debía cobrarse. Mi respuesta diciendo que no podía cancelar trabajos pagados. Su amenaza. Después mi respuesta diciendo que no aceptaría amenazas. Que mi taller operaba en horarios permitidos y que cualquier queja formal sería respondida con pruebas. Claudia leyó todo. Luego miró a Víctor. Le preguntó si él escribió eso. Víctor levantó las manos. Dijo que lo escribió molesto, pero que no era una amenaza real. Le recordé que 3 días después llegó la primera denuncia. Saqué la cronología. Primer día, negativa a reparar puerta gratis. Primer día, amenaza. Tercer día, denuncia por ruido. Sexto día, denuncia por suciedad. Octavo día, denuncia por actividad no autorizada. Álvaro tomó la hoja. Dijo que las fechas coincidían. Víctor se rió, pero sonó nervioso. Dijo que claro que coincidían, porque el problema venía de antes. Que él ya estaba cansado del ruido. Le pedí que mostrara mensajes anteriores donde me había pedido bajar el ruido. Dijo que no tenía por qué guardar todo. Le respondí que yo sí guardé todo lo que tenía que ver con esto. Claudia intervino. Le preguntó a Víctor si había presentado quejas informales anteriores. Él dudó. Dijo que había hablado con algunos vecinos. Claudia preguntó si habló con administración. Dijo que no formalmente. Claudia preguntó si habló conmigo. Víctor respondió que no quiso crear conflicto. Lo miré. Le dije que, sin embargo, sí quiso que le arreglara la puerta gratis. Miriam pidió ver las pruebas de horarios. Saqué registros. Expliqué que el miércoles señalado terminé una entrega a las 5:10. La cámara de entrada mostraba el cierre del taller a las 5:30. El jueves abrí después de las 9. No había trabajo fuera de horario. Mostré capturas de vídeo con hora. No eran perfectas, pero bastaban para mostrar entradas, salidas y ausencia de movimiento nocturno. Después hablé de la suciedad. Mostré fotos del taller tomadas el mismo día de la denuncia. El área común estaba limpia. Los contenedores estaban cerrados. También mostré los restos que aparecieron cerca de mi entrada. Expliqué que no correspondían a la madera que usé esa semana. Mostré una imagen de cámara de alguien pasando de madrugada, no identificable, pero el material apareció después. Víctor se inclinó hacia adelante. Me preguntó si ahora insinuaba que él había tirado basura. Le respondí que estaba diciendo que la denuncia apareció después de su amenaza, y que yo tenía fotos de limpieza y registro de trabajo. Dijo que era muy conveniente. Le respondí que conveniente fue denunciar suciedad después de advertirme que iba a hacer que administración revisara mi taller. Claudia empezó a cambiar el tono. Ya no me hablaba como posible infractor. Me hablaba como alguien que estaba presentando un caso. Me preguntó si tenía documentación del taller. Le dije que sí. Saqué permisos, registros de actividad permitida, comprobantes de pago de cuotas, horarios publicados, facturas de disposición de residuos pequeños y fotografías del interior. Expliqué que mi trabajo era de baja escala. No usaba maquinaria industrial. No trabajaba de noche. No bloqueaba entradas. No almacenaba químicos peligrosos.
Tenía clientes, pero no flujo constante de personas. La denuncia de actividades ilegales no tenía una sola prueba. Víctor dijo que había visto gente entrando. Le respondí que eran clientes. Dijo que era gente desconocida. Le respondí que para el todo cliente mío era desconocido. Álvaro le preguntó si tenía evidencia de actividad ilegal. Víctor se quedó callado. Al final dijo que tenía derecho a preocuparse. Le respondí que sí, pero no tenía derecho a usar una acusación grave como castigo porque no le hice un trabajo gratis. La palabra castigo quedó flotando. Claudia revisó las hojas otra vez. Le dijo a Víctor que en su denuncia no mencionó ese conflicto previo. Él se encogió de hombros. Dijo que no era relevante. Claudia respondió que había amenazado con reportar el taller si no recibía un arreglo gratis, y luego reportó el taller. Víctor dijo que no fue así. Claudia respondió que estaba escrito. Víctor se puso rojo. Dijo que todos se estaban dejando manipular, que yo era hábil con papeles porque trabajaba con clientes, que él solo era un vecino preocupado. Ahí saqué los audios. Víctor me miró de golpe. Preguntó qué audios. Le dije que los que él me había enviado no eran grabaciones ocultas, eran mensajes que él mismo me mandó. Reproduje uno donde decía que formal me había puesto, que era una mesa vieja, no un contrato del gobierno, que cuando pudiera la viera y ya. Luego otro donde decía que entre vecinos no se cobraba así, que hoy por mí, mañana por ti. Y otro, más reciente, donde decía que uno nunca sabía quién se quejaba, que había reglas, ruido, suciedad y seguridad. Apagué el teléfono. Le dije a la mesa que ese audio fue antes de las denuncias. Miriam se reclinó en la silla. Dijo que eso cambiaba bastante la situación. Víctor se levantó. Dijo que no tenía que quedarse ahí para que lo acusaran. Claudia habló firme. Le dijo que, si se iba, la reunión continuaría con las pruebas presentadas. Él se quedó de pie unos segundos. Luego se sentó. Pero ya no parecía víctima. Parecía atrapado. La reunión duró casi hora y media. Revisaron cada denuncia. Ruido, sin evidencia y contradicho por registros de horarios y cámara. Suciedad, sin evidencia clara, con fotos mías de limpieza y contexto de amenaza. Actividades ilegales. Acusación grave sin prueba alguna. Después Claudia pidió unos minutos para hablar con Álvaro y Miriam. Nos hicieron esperar afuera. Víctor se alejó de mí, pero no tanto como para no hablar. Dijo en voz baja que no hacía falta eso. Lo miré. Le respondí que él lo había empezado. Dijo que era una queja y nada más. Le dije que no, que era una amenaza cumplida. Él dijo que solo quería que yo fuera buen vecino. Le respondí que quería un trabajador gratis. Dijo que yo me creía mucho por tener herramientas. Le respondí que no, que aprendí a cobrar por saber usarlas. Se acercó un paso. Dijo que me iba a arrepentir de exponerlo. Saqué el teléfono y lo levanté. Le pregunté si quería repetir eso más claro. Se quedó quieto. Por primera vez desde que lo conocí, Víctor no encontró frase. La puerta se abrió. Claudia nos llamó. Volvimos a sentarnos. Ella habló primero. Dijo que después de revisar los documentos, la administración consideraba que las denuncias presentadas contra mi taller no tenían soporte suficiente para proceder con sanción. Sentí que el aire volvía a mi cuerpo. Pero Claudia no había terminado. Añadió que el contexto presentado mostraba una posible conducta de hostigamiento o represalia por parte de Víctor, dado que existía una amenaza escrita previa vinculando la negativa a realizar un trabajo gratuito con futuras quejas ante administración. Víctor explotó. Preguntó si ahora él era el problema. Álvaro respondió que presentó denuncias graves sin evidencia y omitió mencionar que había amenazado con hacerlo. Víctor insistió en que no fue amenaza. Miriam tomó la hoja. Leyó en voz alta la frase donde Víctor decía que no me convenía hacerme el difícil y que después no dijera que no. Me advirtió. Luego dijo que eso era difícil de interpretar como convivencia. Víctor se quedó callado. Claudia continuó. Dijo que las denuncias quedaban archivadas por falta de sustento. Se dejaría constancia del conflicto y de la documentación presentada. Víctor recibiría una advertencia formal por uso indebido del canal de quejas si se comprobaba que se utilizó como presión personal. Cualquier nueva denuncia debía venir acompañada de evidencia verificable. Yo, por mi parte, debía seguir respetando horarios y normas, como hasta ahora. Le dije que estaba de acuerdo. Víctor murmuró algo. Claudia dijo que no lo escuchó. Víctor repitió que estaba de acuerdo, con los dientes apretados. Yo pedí algo más. Dije que quería que constara que, si se repetían acusaciones falsas o amenazas, consultaría acciones legales. Mi taller era mi fuente de trabajo y no podía permitir que se dañara mi reputación como forma de presión. Claudia asintió. Dijo que quedaría registrado. Víctor me miró como si yo hubiera cruzado una línea. Lo curioso era que para él la línea no fue amenazarme. No fue denunciarme falsamente. No fue acusarme de actividades ilegales. La línea fue que yo no me dejé. Al salir de la reunión, varios vecinos ya sabían que algo había pasado. En los barrios esas cosas vuelan. Yo no conté detalles ese día. No quería convertirlo en chisme, pero Víctor sí lo hizo. Dijo que yo lo había humillado. Dijo que administración estaba de mi lado porque yo sabía presentar papeles. Dijo que ahora nadie podía quejarse de nada. Dijo que yo había convertido un tema de convivencia en guerra. Entonces dos vecinos se acercaron a mí por separado. El primero fue don Luis, de la esquina. Me contó que Víctor también le había pedido que le arreglara una reja gratis porque supuestamente don Luis tenía soldador.
trabajadora. Don Luis le dijo que no. Después Víctor empezó a decir que su perro ladraba todo el día. El perro, según don Luis, dormía más que él. La segunda fue Sandra, una vecina que hacía jardinería. Me contó que Víctor le había pedido plantas y tierra gratis porque decía que le sobraban. Cuando ella le dijo precio, dejó de saludarla. Ahí entendí que lo mío no era un caso aislado. Víctor tenía un patrón. Pedía, insistía, se ofendía, luego castigaba socialmente. La diferencia fue que conmigo dejó amenazas por escrito. Con permiso de ellos, les pedí que, si administración preguntaba, contaran solo lo que quisieran contar. No necesitaba convertirlos en ejército. Pero sí era útil que el comité entendiera que Víctor no era un vecino preocupado repentinamente por normas. Era alguien acostumbrado a usar la convivencia como moneda. Una semana después llegó la advertencia formal. La administración me envió copia del cierre del caso. Decía que las denuncias contra mi taller quedaban archivadas, que mi documentación acreditaba cumplimiento de horarios y normas, y que cualquier reporte futuro debía incluir evidencia específica. A Víctor, según supe, le enviaron una advertencia por presentar quejas sin soporte en contexto de conflicto personal. No era una multa enorme ni una sanción dramática, pero era un registro. Y a veces un registro es lo que más teme alguien que vive de actuar inocente. Yo también hice mi parte. Con Samuel, mi amigo abogado, redacté un mensaje breve para Víctor. No insultante, no emocional. Claro, le escribí que, a partir de ese día, no prestaría herramientas ni realizaría trabajos para él, gratuitos ni pagados. Cualquier comunicación debía ser por escrito. Si volvía a realizar amenazas, denuncias falsas o acusaciones sin evidencias relacionadas con mi taller, respondería por las vías correspondientes. También le pedí no acercarse a mi espacio de trabajo. Se lo mandé. Me dejó en visto. 2 horas después tocó mi puerta. No abrí de inmediato. Le escribí que, si necesitaba comunicar algo, lo hiciera por mensaje. Golpeó otra vez. No abrí. Entonces escribió que solo quería hablar como hombres. Le respondí que hablar como hombres no significaba hablar sin registro. Pasaron unos minutos. Luego escribió que yo estaba exagerando, que era una tontería. Le respondí que una denuncia por actividades ilegales no era una tontería. Dijo que estaba molesto. Le respondí que yo también. Por eso guardé pruebas en vez de amenazarlo. No respondió. Desde ese día dejó de pedirme favores. Dejó de saludarme durante un tiempo. Eso fue un regalo. Mi taller siguió funcionando. Los clientes siguieron viniendo. La administración hizo una inspección visual, acordada y formal, y confirmó que todo estaba en orden. Incluso Claudia me sugirió poner un cartel pequeño con horarios de trabajo para evitar futuras quejas ambiguas. Lo hice, no por Víctor, por mí. También empecé a trabajar con más formalidad en el barrio. Si un vecino me pedía algo, le mandaba presupuesto por escrito. Si era un favor pequeño que yo quería hacer gratis, igual aclaraba que lo hacía como favor una sola vez, y que para trabajos futuros cotizaba. Algunos se rieron, otros entendieron. Los que se molestaron me hicieron un favor, porque mostraron rápido quiénes eran. Lo más difícil fue aceptar que parte del problema había empezado conmigo. No porque yo tuviera culpa de las amenazas, no porque mereciera denuncias, no porque Víctor tuviera derecho a abusar, sino porque muchas veces confundí ser amable con no poner condiciones. Y hay gente que no recibe la amabilidad como regalo, la recibe como entrada. Si le arreglas una bisagra gratis, después cree que le debes una puerta. Si le prestas una escalera, después cree que tiene derecho a tu tiempo. Si no cobras el primer favor, después se ofende cuando recuerdas que tu trabajo vale. Eso aprendí. Un mes después, Víctor intentó una última jugada. Me encontró en la entrada, frente a otros 2 vecinos. Dijo que ya dejáramos eso atrás, que al final éramos vecinos y no era para tanto. Lo dijo en voz alta, buscando testigos. Yo también respondí en voz alta, pero tranquilo. Le dije que dejarlo atrás significaba que no volvería a pedirme trabajos gratis ni a denunciarme cuando yo le dijera que no. Se le tensó la cara. Dijo que yo siempre tenía que hablar de eso. Le respondí que solo hablaba de eso cuando él intentaba reescribirlo. Don Luis, que estaba cerca, soltó una tos que sonó a risa. Víctor se fue. Nunca más volvió a pedirme nada. La reputación que intentó dañarme terminó dañándolo a él. No porque yo hiciera campaña, sino porque las capturas existen. Y cuando un hombre amenaza por mensaje y después cumple la amenaza, ya no necesita enemigos para quedar mal. Le basta su propio historial. La administración también cambió su forma de manejar quejas. Empezó a pedir evidencia más concreta antes de mandar advertencias. Varios vecinos me dijeron después que eso era mejor para todos. Yo seguí trabajando, más cuidadoso, más firme, menos dispuesto a regalar horas por miedo a parecer mala persona. Todavía ayudo a veces. Si una vecina mayor necesita ajustar una manija y me nace hacerlo, lo hago. Si un niño pierde una pieza de su bicicleta y puedo arreglarla en 5 minutos, la arreglo. Pero ya no confundo ayuda con disponibilidad. Ya no permito que alguien use la palabra convivencia para meter la mano en mi tiempo, mis herramientas o mi negocio. Porque buena convivencia no significa que el carpintero del barrio trabaje gratis. No significa que el técnico de al lado esté de guardia. No significa que el vecino con herramientas deba resolver lo que otros no quieren pagar. Convivir es respetar. Y respetar incluye aceptar un no. Víctor llamó convivencia a usar mis herramientas, mi tiempo y mi trabajo
trabajo gratis. Cuando le puse precio, lo llamó abuso. Cuando le puse límites, lo convirtió en denuncias. Pero las capturas hablaron más claro que sus quejas. Y desde ese día entendió que mi taller no era una extensión de su casa.